Sintéticamente, ¿cuántas máquinas estás atendiendo junto con tu equipo en este momento? ¿Y quiénes son, aparte de las dos libres, el Cooper Tornado, el motor de Tulio, tengo entendido, el auto de Tempones, y quién más? Bueno, hay unos cuantos más. Estamos haciendo alrededor de 10 motores entre Renault y Torino. Bueno, tenemos pensado hacer un taller bastante grande que nos alcance para todos. Pensamos aquí, saliendo de Altagracia, muy cerca, hacer un taller exclusivamente para preparar autos de carrera. ...55 años de casado hoy. ¿Hoy? Hoy. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, Por eso llegué 5 minutos tarde. ¿Ah, sí? ¿Tenían almuerzo familiar? No, los dos solos. Las dos solas. Los dos solos. Además tenemos una manera de alimentarnos nosotros que no lo comparte mucha gente. ¿No? ¿Se cuidan? Muchísimo. ¿Comen poquito? Poquito y comemos ciertos tipos de comida que a lo mejor la gente... Muchos vegetales y muy variados, enorme cantidad de semillas, pescado. Nos ubiquemos en aquel chico de Rafaela que le ha llamado la atención siempre a todos, que andaba con tornillos, con arandelas, con cosas en el bolsillo. O sea, un chico de una infancia tranquila, feliz. Tranquilo y feliz, con padres de buena posición económica. Ajá. ¿Y desde dónde viene, qué recuerdo primero tiene usted del tema de los motores, la locomoción, este tema de un motorcito para ponérselo a una bicicleta? Bueno, ahí viene por dos partes. Una porque mi abuelo es un pionero de la mecánica de Argentina. ¿Su abuelo Berta? Mi abuelo Pusi. Pusi. Él se dedicaba a la fabricación de máquinas agrícolas, fue pionero, fue primero en el mundo en algunas cosas de las máquinas agrícolas, aviador, entonces estaba todo el tiempo con los aviones y hasta construyó su propio avión. Y por el lado de papá si bien a papá no le interesaba la parte mecánica, a él le interesaba la parte económica. Tenían una concesionaria con un taller mecánico muy grande y mi tío estaba en el tema de las carreras, corría de vez en cuando alguna carrera. O sea que era como inevitable sí. Que fuera así. Pero un chico podría haberle gustado también el fútbol o podría haberle gustado la pesca. Me gustaba la natación, me gustaba muchísimo la natación y el ciclismo. ¿Y los motores qué? ¿Desarmar, armar? De todo. Y no sé, cómo empezó, no sé, pero en un momento aparecieron las bicicletas con motor y empezaron a correr haciendo las pequeñas motitos de carrera con eso. Algunos compañeros míos que eran mayores que yo estaban en eso y entonces, bueno, yo me metí también. Se metió ahí como sin querer. Y ahí empezó... Después, por supuesto, no le quiere ganar. Y le quiere ganar, le quiere ganar. ¿Corría usted también en moto? No, corrí 2 o 3 carreras contra los deseos de mi padre y de escondido y me costaron unos buenos. Papá no era de los más fáciles. No. Papá era muy bueno cuando uno hacía las cosas bien hechas y era bastante malo cuando uno hacía lo que no debía. ¿Será por eso que usted se abstuvo de ser piloto? No, nunca me llamó mucho la atención. No. Pero dicen los que saben que usted hacía unas pruebas mejores que los pilotos, que conseguía de los autos unas velocidades mejores que los pilotos. He tenido buenas vueltas en varios circuitos argentinos y del exterior. No sea modesto, Oreste. Pero en definitiva es como el que toca nunca baila, o sea, a usted le tocaba la parte de... Es que era la parte que me gustaba y si Claro. me subí un día en un auto de carrera fue nada más que porque en las motos de carrera me subí y tenía ganas, alguna vez tuve ganas de correr alguna carrera. En los autos nunca tuve ganas de correr. No.
no, realmente no me llamaba la atención, más no tenía ganas, absolutamente ganas de correr. Vamos a los autos. ¿Cómo llega esos primeros autos, esas primeras experimentaciones que usted hace? Bueno, va saltando, ¿no? De la bici a la moto, de la moto al auto. El auto, ¿cuál es ese primer auto que usted toca? Lo que pasó es que yo estaba trabajando con las motos de carrera, estaba obteniendo un nivel muy interesante, había hecho ya algo a nivel mundial que funcionaba, y mi padre viene un día y me dice que tenía un cliente, un muy buen cliente, y que quería correr en auto, que se había comprado un auto para correr y que estaba obsesionado en que el motor se lo hiciera yo, o que el auto se lo hiciera yo. Y papá me dice, te voy a pedir un favor, que no era de pedirme favores, ¿no? Pero me dijo, te voy a pedir un favor, haceme el auto este. Y lo hice. ¿Usted ya estaba lanzado a la mecánica? Yo tenía, en ese momento tenía, no sé, 22, 23, 24 años. ¿Y ese cliente quién era? Un alemán, se llamaba Federico Weiss. ¿Y le armó el auto? Y le armé el auto. Digo, se llamaba, creo que no vive, no estoy absolutamente seguro. Y le armé el auto, y el auto fue un auto que anduvo muy bien a nivel argentino. ¿Ese qué era? Era un Renault, corrió alguna vez contra el equipo oficial Renault Fábrica tenía un equipo oficial, y este hombre no les ganaba, pero los pasaba en las rectas. Entonces, claro, bueno, eso empezó a traerme clientes. Y ahí empezó la leyenda. Y empecé con preparación de Renault, y de A1, de A2, de A3, de A10, de 15, tenía clientes que le hacía el auto, se lo atendía. Pero una cosa es atender el auto en mecánica común, y otra cosa es para correr. Oh, perfecto. Yo me había hecho un equipo acá de 3 o 4 chicos, o sea, yo tenía, 20 algún año, y los ayudantes míos tenían 17, 18, y hacíamos los autos, íbamos a la carrera, lo atendíamos en la carrera. Evidentemente yo los probaba para ver que todo funcionase bien. Y ahí es donde vi que cuando probaba los autos iba tan rápido como los pilotos. Pero eso no me hacía que tuviese ganas de correr. No. Volvamos atrás. Cuando usted decide que su padre le habrá pedido que estudie, habrá querido que usted estudie, que vaya a la universidad, ¿qué pasó con ese quiebre? Papá quería que yo fuese ingeniero, soñaba con tener un hijo ingeniero. Y yo quería ser ingeniero. Estudié, hice el bachillerato, lo hice muy rápidamente, con algunos altibajos, pero a los 16 años terminé el bachillerato, haciendo el último año libre para estar lo antes posible en la universidad. Y yo decía que en 3 años iba a ser ingeniero. Y resulta que después de 3 años había rendido una parte de primero y un poquito de segundo. Y ahí estaba peleándome con los profesores, discutiendo. Fue el problema de también la revolución del 55, los cambios de profesores, los líos que había en las universidades. Estudiaba en Rosario no funcionó más, me vine a Córdoba con toda la pasión y las ganas y todo, y cuando rendí la primera materia, que realmente creo que era un experto en la materia esa, porque era algo que me interesaba, era igual que el diseño de un chasis, de un auto, de una moto. Así que lo había aprendido así. ¿Y qué pasó? Y el profesor me bochó. Entonces, bueno, como uno no es de lo fácil, le dije un poco de todo al profesor, y de muy mala manera, y me fui. Y se fue. Y no fui más. No fue más. ¿Nunca más lo vio? No. ¿Nunca más supo no, de...? Después de la universidad lo llamaron a mi padre y le dijeron que era una lástima que yo dejase la universidad. ¿Fue su primer golpe con la realidad? Sí, y me costó bastante reponerme, y después dije voy a ser ingeniero, y me puse a estudiar por mi cuenta. Después me iba a preparar para rendir, no me preparaba, me centraba en otros problemas, en fin, así para arriba y para abajo. Y una cosa que es cierto es que cada vez empecé a leer más y a estudiar más y meterme más en lo que estaba haciendo de la parte, científica del trabajo, ¿no? Es una astilla clavada en el corazón
¿o no? Siempre digo que si hay algo que me faltó es ser ingeniero, de lo que lamento no haberlo sido. No por el título en sí, que no tiene ninguna importancia, es por el hecho de que yo aprendí a los saltos, avancé muy rápidamente a lo más alto de la ingeniería y me falta alguna de las cosas de abajo. Ajá. Y a veces me encuentro con un problema y tengo que preguntarle a un chico que está aprendiendo, ¿y esto cómo se hace? Bien. Entonces, De todos modos, es tan impactante como usted fue construyéndose a sí mismo como autodidacta en la experimentación y lo que consiguió después. ¿Usted cómo se definió? y lo difícil que era en ese tiempo, claro. Porque, por ejemplo, yo no tenía, económicamente tenía unos cuantos problemas y cada tanto iba y le decía, papá, en Italia o en Alemania hay un libro así, y papá buscaba los medios, que no era fácil en ese tiempo, no era como ahora, que ahora uno consigue información en todos lados. Internet, por todos lados se publica. Y bueno, papá me traía los libros y fui haciendo así mi biblioteca y estudiando y tratando de conectarme con gente y conseguir información. Pero a usted, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Usted es mecánico? ¿Usted es un constructor? ¿Usted es un creador? Yo soy un trabajador. Un trabajador que me gusta tanto la parte científica como la parte de estar con las manos haciendo algo. Pero muéstreme la mano. Tiene la mano demasiado blanca. No, muéstreme la mano. Tiene la mano demasiado blanca para ser un mecánico. Este es un mecánico que es de un laboratorio. No lo creo. Usted me puede encontrar acá trabajando en una rectificadora, en un torno, soldando piezas, probando un motor en el banco de pruebas. ¿Por qué le pusieron el mago? No sé, los otros días me contaban quién lo dijo primero, pero realmente no. ¿Pero que era por la velocidad, por cómo...? Habrá sido por algún resultado, por algunos resultados que obtuvimos. ¿Y dónde está el secreto de los motores? ¿Cuál es el secreto? Yo creo que no es un secreto, es aplicar la ingeniería. Lo que pasa es que en el tiempo que yo empecé era, bueno, de ahí a lo mejor viene el mago, era magia. No había ningún ingeniero que que trabajara en los autos de carrera. Los ingenieros iban atrás. La ingeniería era una cosa que estaba tan encuadrada en la ingeniería y se usaban métodos que el método tenía sus límites y todo lo que se hacía tenía sus límites y los ingenieros estaban enseñados a no salirse de esos límites. Entonces, el que hacía cosas cortando y soldando y como pudiese, a veces así iba un paso adelante de los ingenieros. Pero usted sabe que ha sido usted también pionero en el tema del cruzamiento de conocimientos, que es lo que hoy se usa. Bueno, precisamente lo que pasó, y de lo cual eso sí puedo decir que he sido pionero, yo empecé a poner la ingeniería en la preparación sobre todo en la preparación de motores al principio y después en el diseño de los autos. Pero cambiando los límites. Los límites. Y buscando, por ejemplo, por comparación, si alguien había hecho esto que se funcionaba, llevar la ingeniería a ese límite y de ahí un paso más adelante. Y bueno, fuimos los primeros en el mundo que usamos una computadora para diseñar un auto de carrera. Nosotros tuvimos en Varsovia precisamente gente de acá de Córdoba que iba a un congreso de Varsovia, me pidieron los trabajos que habíamos hecho nosotros sobre computación y lo llevaron y lo presentaron en este congreso, un congreso mundial, donde no era nada que ver autos de carrera, ni motores de carrera, ni nada por el estilo. Y de ahí se empezó a conocer mi trabajo, a tal punto que Lotus era la empresa de los autos de carrera más importante del mundo en ese momento. Y bueno, el dueño de Lotus, el famoso Colin Chapman, me llamó para preguntarme cómo era esto de usar una computadora para hacer un auto de carrera. Y sus ingenieros se reían. Y 3 años después o 4 años después, que no tenía una computadora, no podía hacer un auto. Qué bárbaro. ¿Y en ese momento qué le respondió a Chapman? Tomé un whisky en las rocas con el señor Chapman a las 10 de la mañana en su casa rodante. Le conté lo que había hecho, llamó a su ingeniero jefe, el ingeniero jefe dijo que yo estaba loco,
que las computadoras eran para usar, para calcular los sueldos y para organización, no para hacer una autocarrera. Me explicó cómo se hacía una autocarrera. ¿A usted? Evidentemente tenía más razón yo que él. Pero un adelantado total. Bueno, muchos en un años. tiempo estuvimos realmente muy arriba a nivel del mundo. Yo viajaba, siempre he hecho muchos amigos y siempre me abrieron las puertas en todos lados, y como si fuese alguien a quien apreciaban y quien no era un problema para ellos. Entonces, donde yo iba me mostraban todo. Fangio me abrió muchísimas puertas. Ya volvemos sobre Fangio. ¿Cómo hizo para manejarse con el idioma? Bueno, cuando fui a trabajar a Estados Unidos sabía, y eso no, que ahí terminaba todo. Y fui en barco para aprender en el viaje algo, en un barco de carga. Fuimos con mi señora en un barco de carga que tardó 20 días en llegar. Y ahí, hablando con los marineros y con uno y con el otro, fui agarrando alguna cosita. Mi esposa hablaba un poco de inglés, yo no podía hablar ni 3 palabras. Y bueno, cuando me presenté en la fábrica tuvimos que encontrar a alguien que hablara español. El problema es que había uno solo en la fábrica, entre 6.000 empleados sabían de uno solo que hablara español. Y él me hizo todo el recorrido, el arreglo para que empezase a trabajar. Su esposa, volvamos sobre Liliana, 55 años con la misma mujer, su socia, piloto de pruebas de todas las locuras que se le ocurrieron a usted. Y también de los autos, porque cuando yo empecé a trabajar con los primeros autos, y que yo trabajaba en Renault, durante el día yo armaba los autos de carrera durante la noche, durante el día mi señora hacía el asentamiento de ruta, y yo cuando volvía a la tarde de Renault iba a la ruta a probarlo, a ver que estuviese todo bien para entregarlo. Una socia única. Nos divertimos bastante. Hábleme de ella. Bueno, yo digo, es la esposa ideal que a uno lo ha ayudado y lo ha empujado para ir para adelante, y sobre todo lo ha apoyado en los momentos difíciles, los momentos muy, muy difíciles, cuando uno ya quiere aflojar, está ella para... Ahí. Y cuando uno trabaja demasiado, para pararlo. ¿Tienen 3 hijos? 3 hijos. 3 hijos. ¿Y Fangio qué fue en su vida? Fangio fue, digamos, una de las personas que me ha hecho pegar un salto en mi vida. Fue mi amigo, mi maestro y mi segundo padre. O sea que en todo sentido. Y además Juan tenía una personalidad y una manera de ver la vida y de todo que yo creo que muy poca gente en la Argentina lo ha conocido el verdadero Fangio. Sí en Europa, porque donde íbamos en Europa era Fangio. Una locura. Sí. ¿Y él, digamos, lo entendió a usted en su tiempo? No, me entendió, me guió, me enseñó, me ayudó, nada. Además, viajábamos, pasamos mucho tiempo, hicimos muchos viajes a Europa juntos. Y Juan era una persona muy humilde en su manera de ser y de vivir. Por su nombre, un día dormíamos en un hotel en la zona roja de Milano, porque ese hombre lo había ayudado una vez en su vida, el dueño del hotel, y entonces íbamos ahí. Bueno, evidentemente preparaban una suite en el hotel para él. Y otra vez íbamos en Champs-Élysées, en el hotel que valía una fortuna, y dormíamos siempre si nos daban
un lugar con 4 habitaciones, 2 baños, dormíamos en la habitación más chica, los 2 juntos, y nos quedábamos hasta la madrugada arreglando el mundo y hablando de la vida. Para usted un auto ¿cómo tiene que ser para ser en su vida personal? ¿Qué tipo de automóviles elige? ¿En mi vida personal? Sí. No, cualquier cosa que vaya más o menos bien, no tengo... ¿No tiene obsesiones con eso? No, ninguna. En un momento tuve una Ferrari y realmente no me gustó. No. Fue el único auto en mi vida que no me gustó. ¿No? No. ¿Por qué? Porque no me gustaba directamente, no me gustaba cómo iba, las prestaciones que tenía, que no era lo que yo esperaba de una Ferrari. Y yo en ese momento tenía una Rural R12, una R12 Break, que mis hijos la están preparando para el museo, y era mi auto con que yo me movía. Entonces los chicos y mi esposa se divertían con la Ferrari. Y yo salía cada tanto a dar una vuelta. ¿Y del Torino qué recuerdos? Bueno, es una parte de mi vida, es una época que también fue muy linda por el hecho de trabajar en ICA. Industrias Kaiser Argentina a mí me abrió puertas, me ayudó muchísimo. Me empujaron para ir adelante, me frenaron cuando alguna cosa no la hacía como debía hacerla y acomodaron muchas cosas de mi vida. Claro, se lo nota un hombre agradecido, que no lo veo con resentimientos. No, yo tengo hermosos recuerdos de todos los lugares donde trabajé. O sea, desde que trabajé con mi abuelo cuando dejé la universidad, y me peleaba con mi abuelo, pero tengo hermosos recuerdos de trabajar junto con él y además grandes desavenencias. También. De haber trabajado en la fábrica de tornos Boffelli Finassi en San Francisco y pelearme con uno de los socios, andar a los abrazos con el otro y entender por qué me peleaba con uno, entender las razones por qué él no me quería a mí, ¿no es cierto? ¿Y le gusta cuando hablan de la fortaleza de Oreste Berta o no? No. Hay mucho mito alrededor. Usted se ríe, siempre se ríe. Volviendo a la gente, ¿algún piloto lo interpretaba más que otro? ¿Usted se sentía más cómodo con algunos de todos ellos? ¿Por personalidad? Yo tuve, dentro de los pilotos que corrieron conmigo, hubo casi todos los mejores de la Argentina en algún momento estuvieron conmigo. Con unos me sentía más cómodo, cierta afinidad más que con otros, pero con todos he tenido, salvo con uno fantástico, que nos llevamos siempre mal hasta ahora, que yo siempre lo admiré a él y estoy seguro que él me admiró a mí, pero nos llevamos mal, que fue con Juan María Traverso. ¿Con quién no se llevaba mal? Se lleva mal con todo el mundo Traverso, pero bueno, por ejemplo, hablemos de Ternengo. Pero bueno, con Ternengo, bueno, éramos, qué sé yo lo quería ayudar a él, me preocupaba mucho ayudarlo a él, ¿no es cierto? Y teníamos una muy buena relación. Con Pairetti. Con Pairetti estuvimos poco, Poquito. Muy buena relación, la seguimos teniendo Pirín hoy en Gradassi. día. Con Pirín tuvimos las buenas y las malas, de pelearnos mucho, pero ¿Por qué se peleaban? pero era otro tipo de Disputa. y era otro tipo de automovilismo. Yo le cuento a mis hijos de lo que era el automovilismo de antes y el automovilismo de ahora. Uno antes trabajamos todos, nosotros y los que competían contra nosotros, trabajamos todos con el mismo objetivo, levantar que el automovilismo fuese siempre cada vez mejor. El que tenía un problema, todos los demás lo ayudaban. Si el equipo Ford se le rompía algo y yo le podía dar una mano, ir a trabajar con mis manos o con mis mecánicos, iba y lo ayudaba. Y si yo tenía un problema, venía el de Ford o de Chevrolet y me ayudaba a mí. ¿Eso cambió? No, ahora si pueden matarlo, lo matan, con tal de que no tenerlo de contrincante el domingo, se puede llegar a hacer cualquier cosa. Antes no, antes era...
almorzábamos todos juntos, normalmente tomábamos un hotel todos juntos y nos pasábamos un fin de semana fantástico. A la noche nos tomábamos una copa todos juntos, algunas de más a veces. Pero era otro tipo de automovilismo. Y con los pilotos, bueno, qué sé yo tuve relaciones fantásticas con Eduardo Copelo, pero Eduardo como corredor y como amigo, de ayudarnos en lo que pudiésemos. Y con Luis Di Palma era una relación totalmente diferente. Éramos dos que trabajábamos juntos y nos matábamos juntos por hacer un proyecto, y era día y noche, y nos agarraban las noches y las madrugadas y los días enteros trabajando discutiendo juntos. Y también peleábamos, peleábamos, pero era otro, o sea, una cosa es pelear sin maldad y otra cosa es pelear con maldad. ¿Mujeres pilotos? ¿Cómo las ve? Yo me creí que el otro me iba a preguntar. No, Oreste, estamos en su casa, no le voy a hacer ninguna pregunta inconveniente. Ha sido muy buen mozo toda la vida, pero no le voy a preguntar por ninguna otra cosa. Aparte está Liliana acá. Sí, se va a armar. No, que no se arme. Mujeres pilotos. Bueno, evidentemente hay alguna que va bien. Está Danica Patrick en Estados Unidos, realmente lo lleva mal a los hombres, ¿no? Ha habido mal, algunos que no, ¿cómo manejamos las mujeres? Yo creo que diferente. Diferente. Digamos, el normal de la mujer es un manejo diferente que el manejo del hombre. No me pregunten en qué, pero es diferente. Son diferentes. Y en este banco de pruebas que tiene usted acá, ¿prueban automóviles, prototipos de carrera? ¿Qué tipo de pruebas se hacen? Nosotros probamos, tanto sea motores sueltos puestos en un banco de pruebas, como autos completos en un equipo que se monta el auto arriba y se prueba el auto completo. Y es tanto para lo que es competición como para la industria. Nosotros trabajamos para las diferentes terminales automotrices. ¿Qué pasó con la idea que usted tuvo de hacer un Fórmula 1 íntegramente argentino? Me pegué contra la pared por diferentes razones. Yo creo que la principal fue económica. Y como dijo una vez un gran periodista italiano, dice: Oreste, tú tienes un problema de país. Estamos digamos, para querer estar en la Fórmula 1 estaba demasiado alejado de todo y haciendo todo yo solo acá. Era muy difícil, estuvimos muy cerca. ¿No se hubiera ido nunca de acá? ¿No se hubiera ido si hubiera tenido posibilidades? En el momento en que me quise ir, por H o por B no lo hice. Y después no pude. Y después, cuando tuve oportunidades de irme, ya me gustó más seguir peleando por mi país. Quedarse. ¿Cuentas pendientes? No sé, no creo que me queden. Las hizo todas. He hecho más o menos todo lo que quería. Todo lo que le dio la gana de hacer. Algunas me salieron, la mayoría me salieron bien, y las que salieron mal, y bueno, o sea, quedan a un costado, ¿no es cierto? Se aprende. Yo siempre le digo a los jóvenes que uno tiene que tomar mucha cuenta de todas las veces que se equivocó. Cada vez que si uno se equivocó, se tiene que acordar mejor de eso que de cuando hizo algo bien. Es la manera de no volverse a equivocar más adelante. Y yo hice tantas cosas que me he equivocado en tantas que a veces la gente no se puede imaginar. No, siempre se lo ve. Claro, ácido, se ve la parte linda. Sí, la parte linda. Maestro, gracias por atendernos. Gracias a ustedes.